Santo Tomás Peguaná? Bueno, ese es un dicho muy conocido, Santo Tomás Peguaná. Ujú, Es la primera cebada del mate o del tereré. ujú, Es con la finalidad de que la hierba se impregne del líquido, ¿verdad? Del ujú, agua. Pero se le atribuye a Santo Tomás, como que es Santo Tomás el que toma ese primer mate. ujú. Yo recuerdo que papá me hacía cebar el primer mate, porque era yo la que siempre le cebaba al tereré, y siempre me decía, ese es para Santo Tomás. Es una tradición muy Es paraguaya. así. Creo, por lo menos. Creo que no sé si en algún otro país también manejan la misma. Escríbanos, déjennos su, ¿verdad? Su Esta frase, vivencia. ¿verdad? Sí, porque en Porque otros países también toman tereré y y mate, toman ¿verdad? mate, sí. Sí, Yo creo que el tereré era más de Paraguay, ujú, pero con toda esta comunicación que sí, existe y toda este tráfico de cultura, ¿verdad? Esta mezcolanza de culturas, yo creo que esto se expandió. sí. Ahora lo del mate, sí sabemos que los argentinos toman mate, Los pero es un mate brasileros. diferente. Sí, son tipos de infusión diferente, digamos, Exacto. por el tipo Nosotros de tomamos el hierba. mate amargo. Sí. La Argentina, yo tengo entendido que toman el mate al cual le colocan, por lo menos mi mamá contaba que sus padrinos, Ujú, las personas con las que ella se crió, que eran de nacionalidad argentino, ella uruguaya, ujú, le ponían una cucharadita de café sobre la hierba, sí. ¿verdad? Y una cucharadita de azúcar. Ujú. Y cebaban con agua caliente. Ah, ya. Realmente el sabor es raro, Mm. ¿verdad? Esa mezcla Ha de de ser muy hierba rico, y nunca probé. café, más el azúcar. Ajá. Y acompañaban con algunas galletitas, Con las facturas, famosas tortas fritas. tortitas, Sí. sí. Y bueno, y después yo no sé si realmente hoy día toman el mate amargo también. Creo que sí también. Y tienen diferentes Y en el tipos de Brasil, hierba. naturalmente, en esa zona del Brasil en la que usan el También. cimarrón, También. el mate enorme que yo creo que Sí. lleva 1 kilo de hierba más o Más o menos, menos es súper antieconómico. antieconómico. Sí. Y bueno, pero les dura seguramente que muchas horas y Sí. tomarán entre muchos, ¿verdad? En la Sí. época en la que se podía compartir la bombilla, Hoy en ¿verdad? día, post pandemia, hasta eso cambió, ¿eh? Nos quedamos con ese Nos trauma, quedamos, Arami, cada sí. uno va con su Con guampa por su lo menos, guampa. ¿verdad? El agua del termo es la misma o de Sí, la pavita, sí. según de donde uno esté cebando, pero ya compartir la bombilla se volvió algo así como un Sí. poco. Como que nos quedó ese miedito. Exactamente, Ujú, salvo que sean pareja, ¿verdad? claro, Madre, hijo, esposo, esposa. sí. Entonces sí comparten la misma Porque es bombilla. un momento de unión muy, muy importante. El tema del mate es como que, Ahí es, ¿verdad? sin igual. Nosotras disfrutamos mucho, por lo menos aunque haga calor bajo el aire acondicionado, estamos tomando un Así mate. mismo, No somos mucho sí, de con tereré, todos esos pero yuyitos medicinales sí, tan ricos como sí. la manzanilla, el anís, semillitas de hinojo, El eh, romero, romero, sí, sí, que le da sí, un dulzorcito también, sí. aparte de tener propiedades medicinales, también le dan sabor al Y mate. la cascarita quemada. Quemada de naranja. Qué rico. Sí, Che, sí. nos salimos todito del tema. Era Santo Tomás Peguaná, pero ya comenzamos con Ya las le recetas dejamos a de mate. Santo Tomás atrás. Bueno, Bueno, sí, concretamente es eso. concretamente es eso, ¿verdad? Sí, La primera chupada de la hierba, no sé cómo decir, eso, sí, esa es es Santo Tomás que exacto. está tomando El tereré. ese mate o O el tereré. mate o el tereré. Sí. Exactamente.